Durante años nos hicieron creer que todo lo animado era seguro. Colores brillantes, personajes exagerados y música alegre bastaban para que una caricatura fuera considerada para niños. Nadie cuestionaba lo que había detrás de esas imágenes, porque parecían inofensivas, pero no todas lo eran. Crecimos viendo caricaturas que normalizaban cosas que un niño no sabía cómo entender. Violencia sin consecuencias, miedo constante, humillación, soledad y dolor convertidos en chistes. Y como nadie nos dijo que algo estaba mal, lo aceptamos. Nos reímos, seguimos mirando. Lo inquietante no es que estas caricaturas existieran, sino que se transmitieran a plena luz del día, en canales infantiles, como si no pasara nada. No eran secretas ni prohibidas. Estaban ahí, frente a nosotros, enseñándonos sin que nos diéramos cuenta. Este episodio no busca exagerar ni arruinar recuerdos. Busca observar con otros ojos 7 caricaturas que muchos vimos siendo niños y entender por qué hoy resultan incómodas. Porque el problema no siempre es lo que ves, sino lo que aprendes sin darte cuenta. Respira, ponte cómodo. Número 7. Ren y Stimpy. Y cuando Ren y Stimpy apareció en televisión, muchos lo tomaron como algo simplemente raro. No terrorífico, no peligroso, tan solo extraño. Un dibujo animado exagerado, grotesco, diferente a lo que se había visto antes. Y precisamente ahí estuvo el engaño, porque Ren y Stimpy no necesitaba monstruos, sangre ni gritos para cruzar una línea. Lo hizo atacando a algo más básico, la forma en la que un niño entiende el mundo y las relaciones humanas. A simple vista, la serie parecía una comedia absurda, protagonizada por 2 personajes caricaturescos. Ren, un perro neurótico, irritable, violento. Stimpy, un gato ingenuo, infantil, casi indefenso. La dinámica parecía clara en uno. Es el loco, el otro, el tonto. Pero si uno se detiene a mirar con calma, lo que se muestra no es una amistad dispareja. Es una relación abusiva, y no se presenta como algo negativo. Se presenta como un chiste constante. Ren gritan, humillan, golpea, manipula e insultan, y Stimpy acepta todo con una sonrisa. No aprende, no se defiende, no hay consecuencia real. El abuso no solo está ahí, está normalizado, convertido en rutina, en algo que se repite episodio tras episodio, hasta que deja de sentirse extraño. Y para un niño, eso es peligroso, porque el mensaje no se explica, se absorbe. Además del abuso psicológico, la serie explotaba algo que rara vez se había usado así en caricaturas infantiles: el asco. Primerísimos planos de cuerpos deformes, dientes podridos a ojos, saltones a narices goteando, piel enferma. Todo exagerado, detallado, casi clínico. No era terror clásico, era incomodidad física. Era obligarte a mirar algo desagradable y luego reírte de ello, como si el cuerpo humano fuera algo ridículo, algo grotesco, algo que no merece respeto. Muchos episodios de Ren y Stimpy fueron censurados, retirados o modificados con el paso del tiempo. Algunos por referencias sexuales implícitas, otros por violencia explícita, otros simplemente porque nadie podía explicar por qué existían en un canal infantil. Pero durante su transmisión original, nadie lo detuvo, porque no parecía grave, porque no había sangre real, porque todo era caricatura. Y ese fue el error. Ren y Stimpy enseñó que el dolor podía ser gracioso si venía acompañado de una risa enlatada, que humillar al débil era entretenido, que perder el control era normal, que la exageración justificaba cualquier cosa. Y un niño que todavía está aprendiendo a diferenciar ficción de conducta no tiene herramientas para cuestionar eso. Solo miran y aprende. Lo más inquietante es que Ren y Stimpy abrió una puerta. Demostró que se podía ir más lejos, que se podía incomodar, que se podía romper la estética bonita sin perder audiencia. Y después de eso, muchas caricaturas empezaron a empujar un poco más de asco, un poco más de crueldad, un poco menos de consecuencias. No todas eran malas, pero el límite ya se había movido. Vista hoy, Ren y Stimpy no da miedo en el sentido clásico, da algo peor, en incomodidad retrospectiva. Te hace pensar en por qué estabas viendo eso tan joven, en por qué nadie dijo nada, en por qué te reías, no porque fueras culpable, sino porque no sabías qué más hacer. La caricatura te lo pedía. Por eso Ren y Stimpy ocupa el número 7 en esta lista. No es la más violenta, no es la más oscura, pero es una de las primeras que demostró que el formato infantil podía usarse para algo que no estaba pensado para niños. Fue el inicio de una grieta
a una pequeña grieta, por la que después entraron cosas mucho más perturbadoras. Y a partir de aquí, las caricaturas ya no solo iban a ser raras, iban a empezar a ser inquietantes. Número 7. Ren y Stimp. Y número 6. Coraje el perro cobarde. Coraje el perro cobarde es recordado con cariño por mucha gente. Una caricatura rara, sí, pero entrañable. Un perro asustadizo que vivía en medio de la nada, protegiendo a sus dueños de cosas extrañas. Esa es la versión resumida, la versión que contamos cuando no queremos pensar demasiado, pero cuando se observa con calma, Coraje no es una caricatura infantil con momentos de terror. Es una caricatura de terror que accidentalmente fue transmitida para niños. Desde el primer episodio, el mundo de Coraje es hostil. No hay seguridad real, no hay refugio. La casa está aislada, perdida en un lugar llamado literalmente ningún lugar. No hay vecinos, no hay ayuda, no hay autoridad. Solo Coraje, un perro pequeño, ansioso, constantemente aterrorizado, y dos adultos que no solo no lo protegen, sino que muchas veces ignoran su sufrimiento. Y ese detalle es clave, porque el verdadero horror de Coraje no son los monstruos, son los adultos. Amuriel es amable, pero ingenua. Eustace es cruel, abusivo, burlón. Se ríe del miedo de Coraje, lo humilla, lo asusta a propósito. Y esto no se presenta como algo grave, se presenta como comedia, como rutina, episodio tras episodio. Coraje vive en un entorno donde su miedo es constante y su dolor es irrelevante. Y aún así sigue protegiéndolos siempre. Aunque nadie lo cuide, a él en los villanos y entidades que aparecen en la serie no parecen sacados de una caricatura infantil. Son figuras perturbadoras incluso para un adulto. Criaturas deformes en espíritus, en asesinos, silenciosos, en demonios, entidades que hablan despacio, que miran fijo, que no gritan. Personajes como el hombre del saco, Cats, la reina de la babosa o aquella figura flotante que solo decía devuélveme la losa. No explicaban quiénes eran. No había moraleja clara. Solo aparecían y generaban miedo puro. Y ese miedo no se resolvía de forma reconfortante. Muchas veces no había victoria total, no había justicia. El peligro simplemente se iba como si pudiera volver en cualquier momento, como si el mundo de Coraje nunca fuera realmente seguro. Eso, para un niño, es devastador, porque rompe una regla básica de la narrativa infantil, que al final todo estará bien. Coraje el perro cobarde también jugaba con temas que un niño no tiene cómo procesar conscientemente: en abandono, trauma, ansiedad crónica, violencia doméstica, soledad extrema. Coraje es literalmente un personaje traumatizado. Su miedo no es exagerado, es lógico. Vive en un lugar donde el horror es cotidiano y donde nadie valida sus emociones, y aún así se le exige valentía. Lo más perturbador es que la serie no te explicaba nada, no te decía esto es terror, no te advertía, no te protegía, simplemente te mostraba escenas silenciosas, miradas largas, música incómoda, colores apagados. Te obligaba a sentir algo que no sabías nombrar. Muchos niños no podían dormir después de ver ciertos episodios, pero al día siguiente volvían a poner el canal. Con el tiempo, Coraje se convirtió en un referente del terror animado, pero durante su transmisión original era solo otra caricatura. Nadie pensó que estaba mostrando horror psicológico puro en horario infantil. Y ese es el detalle inquietante en Coraje. Enseñó que el miedo podía ser profundo, existencial, constante, y aún así pasar desapercibido, a diferencia de Ren y Stimpy, donde la incomodidad venía del asco y el abuso. Coraje introdujo algo más serio: el terror sostenido. La idea de que el mundo es peligroso, injusto, y que incluso cuando haces lo correcto, nadie te va a agradecer. Que proteger a los demás puede significar sufrir en silencio, y que el miedo no siempre se va. Por eso Coraje ocupa el número 6 en esta lista. Porque no solo rompió la idea de lo que una caricatura infantil podía mostrar, rompió la idea de que el terror debía ser breve, explicable o castigado. Coraje no nos asustó una vez, nos enseñó a vivir con el miedo y a seguir adelante como si nada. Y a partir de aquí, las caricaturas ya no solo iban a incomodar, iban a empezar a marcar. Número 6. Número 5. On The Marvelous Misadventures of Flapjack. A diferencia de Ren y Stimpy o Coraje, Flapjack no parecía peligrosa a primera vista. No gritaba terror, no buscaba asustar, parecía simplemente sucia, como si algo estuviera mal desde el diseño. Los colores eran apagados, las texturas incómodas, los personajes parecían enfermos,
cansados, deformados. No había nada bonito en ese mundo, y eso, para una caricatura infantil, ya era una señal. Flapjack se desarrolla en un puerto decadente, lleno de madera podrida, mar oscuro y personajes derrotados. No es un lugar de aventuras, es un lugar de estancamiento. Los adultos no son figuras de guía, son figuras rotas. El capitán Knuckles es alcohólico, irresponsable, egoísta. Ballena Baby es protectora, pero sobrecargada. Y Flapjack, el niño, vive en medio de ellos aprendiendo lecciones que nunca se cuestionan. La serie utiliza un tipo de humor que no busca carcajadas, sino incomodidad. Primerísimos planos de rostros humanos hiperrealistas incrustados en cuerpos caricaturescos, dientes amarillos, piel arrugada, sudor, miradas vacías. Momentos que rompen completamente la estética animada y obligan al espectador a enfrentar algo extraño, casi corporal. No es miedo directo, es rechazo instintivo. Pero lo más inquietante de Flapjack no es su estética, sino su mensaje constante en crecer. No es algo bueno. Los sueños no se cumplen. La aventura es una mentira. Cada episodio repite la misma estructura. Flapjack quiere algo o confía en Creed, y al final pierde a o es humillado, o descubre que el mundo es peor de lo que pensaba. No hay aprendizaje positivo, solo resignación para un niño. Ese mensaje se filtra lentamente. No se presenta como tragedia, se presenta como normalidad. Los adultos son incompetentes, la vida es desagradable, la decepción es inevitable, y nadie hace nada por cambiarlo. El puerto no mejora, los personajes no evolucionan, todo permanece en una especie de miseria cómica. Flapjack también fue una fábrica de algo más grande, el tono del cartoon incómodo moderno. De aquí salieron creadores que luego harían series aún más extrañas, más existenciales, más ambiguas. Flapjack enseñó que una caricatura podía ser desagradable, deprimente y aún así funcionar, que no hacía falta una moraleja clara, que el malestar también entretenía. Visto hoy, Flapjack se siente menos como una serie infantil y más como una sátira amarga sobre la adultez, sobre vivir atrapado en un lugar que te consume, sobre crecer rodeado de personas rotas que no pueden cuidarte. Y eso es algo que un niño no tiene cómo procesar conscientemente, solo lo absorbe, lo normaliza. Por eso Flapjack ocupa el número 5 en esta lista, porque no buscó asustar como Coraje, ni provocar asco como Ren y Stimpy. Buscó algo más sutil, incomodar, de forma o constante, mostrar un mundo donde la esperanza siempre está a punto de desaparecer, donde la risa no alivia, solo acompaña. Y a partir de aquí, el tono cambia. Las caricaturas ya no solo son raras o incómodas, empiezan a esconder algo. Número 5. Número 4 en Gravity Falls. Gravity Falls es recordada como una caricatura inteligente, divertida, misteriosa, y todo eso es cierto. Pero esa es solo la superficie, porque Gravity Falls no es peligrosa por lo que muestra abiertamente, sino por lo que esconde. Es una caricatura que entrenó a toda una generación a mirar más allá de la pantalla, sin advertirle que podía encontrarse ahí. Desde el inicio, la serie deja claro que algo no está bien. El pueblo es pequeño, aislado, lleno de secretos. Nada es completamente normal. Hay símbolos ocultos, mensajes cifrados, libros prohibidos, entidades que no deberían existir. Y lo más inquietante es que todo se presenta como un juego. Resolver códigos en pausar episodios, en buscar pistas. Gravity Falls no solo se veía, se investigaba. Los 3 libros del diario son el centro de todo. Objetos que contienen conocimiento que no debía ser leído, han criaturas, han rituales, advertencias, y aún así, los protagonistas, niños, son quienes cargan con ese conocimiento, no los adultos. Los adultos son inútiles, ignorantes o directamente peligrosos. El mensaje se repite: si quieres entender la verdad, tienes que hacerlo solo. Y entonces aparece Bill Cipher. Bill no es un villano infantil. No quiere dominar el mundo de forma simple. No quiere ser derrotado en un episodio. Bill representa algo mucho más abstracto: el caos consciente, la ruptura de las reglas, la manipulación, la posesión. Él no ataca cuerpos primero, ataca mentes, hace tratos, miente, sonríe mientras destruye. Y lo más perturbador, sabe que está en una caricatura. Gravity Falls introduce conceptos que normalmente no se tocan en contenido infantil: posesión mental, pérdida de identidad, realidades alternativas, el fin del mundo como evento inevitable, el conocimiento como maldición. No hay soluciones fáciles. No Heavy Set Total,
las consecuencias permanecen. Los personajes cambian y crecen, se rompen un poco. La serie también juega con una idea peligrosa para una mente joven en que el universo te observa, que hay entidades que miran desde otros planos, que algunas cosas solo esperan ser notadas para existir. Gravity Falls convierte al espectador en parte del juego, en tú no solo miras, tú participas, en tú descifras, tú conectas puntos, y eso deja huella. Lo inquietante es que Gravity Falls no se siente maligna, se siente divertida, brillante e ingeniosa, y justo por eso baja las defensas. Te ríes mientras aprendes símbolos ocultos, te encariñas mientras escuchas hablar de demonios interdimensionales. Te acostumbras a la idea de que el horror puede ser colorido, simpático, incluso adorable. Bill Cipher es la culminación de todo esto, un personaje que rompe la cuarta pared, que habla de control, de caos, de observar y ser observado, que deja frases que no se olvidan, que no muere de forma definitiva, porque Gravity Falls nunca promete que el mal desapareció, solo promete que, por ahora, está dormido. Por eso Gravity Falls ocupa el número 4 en esta lista, no porque traumatizara de forma directa, sino porque enseñó a buscar, a desconfiar de la superficie, a aceptar que hay cosas ocultas esperando atención. Y cuando una caricatura infantil te enseña a mirar más allá de la pantalla, también te enseña que la pantalla puede mirar de vuelta. A partir de aquí, el juego se vuelve más explícito. La violencia deja de ser simbólica, y la sonrisa ya no tranquiliza. Número 4. Número 3. Happy Tree Friends. Happy Tree Friends ya no se escondía. No fingía ser otra cosa. Desde el primer segundo dejaba claro que algo estaba mal, pero aún así seguía usando el mismo disfraz: animalitos coloridos, sonrisas grandes, escenarios infantiles. La diferencia es que aquí la violencia ya no era implícita ni simbólica, era el centro de todo, y aún así, durante mucho tiempo, se compartió como si fuera solo humor negro. El truco de Happy Tree Friends no era la sorpresa, era la repetición. Cada episodio comenzaba con normalidad, juegos, amistades, rutinas simples, y luego, sin advertencia emocional, todo se rompía, no por maldad consciente de los personajes, sino por accidentes en errores pequeños, objetos cotidianos, decisiones mínimas que desencadenaban consecuencias desproporcionadas. Y ese detalle es clave. A nadie era un villano, el mundo mismo lo era. A diferencia de otras caricaturas, aquí no había aprendizaje. Nadie decía no hagas esto. A nadie crecía, nadie recordaba. El episodio terminaba y todo se reiniciaba como si nada hubiera pasado. El dolor no dejaba huella, la muerte no significaba nada. Y esa es una idea extremadamente peligrosa para una mente joven, porque borra la relación entre acción y consecuencia real. Happy Tree Friends enseñó a reírse del accidente, a anticipar el error, a esperar el momento exacto en que todo saldría mal. El espectador ya no reaccionaba con sorpresa, sino con expectativa, y cuando el daño llegaba, no provocaba miedo, provocaba satisfacción, no porque el espectador fuera cruel, sino porque la caricatura lo entrenó para eso. Lo más inquietante es que muchos niños llegaron a esta serie no porque fuera transmitida oficialmente para ellos, sino porque circulaba libremente en clips, recomendaciones: mira esto, está chistoso. A nadie advertía, nadie contextualizaba, y el formato corto hacía que todo pareciera ligero, rápido, desechable. No había tiempo para procesar nada. A nivel psicológico, Happy Tree Friends rompe una barrera importante: la empatía. Los personajes no tienen profundidad emocional, no sufren de forma reconocible, no piden ayuda, no cambian. Son muñecos funcionales dentro de un sistema de daño infinito. Y cuando un niño consume eso de forma repetida, aprende algo silencioso: que el sufrimiento puede ser entretenimiento si se repite lo suficiente. Augie Ferenci, Augie Coraji, donde el miedo era constante y validado, o de Gravity Falls, donde el horror estaba envuelto en misterio. Aquí no había espacio para reflexión. Todo era inmediato, mecánico, rítmico, como una máquina de accidentes. Y eso la vuelve especialmente peligrosa, porque elimina el tiempo necesario para pensar. Happy Tree Friends no quería contar una historia, quería provocar una reacción, y lo logró. Pero también dejó una huella cultural. Demostró que la violencia podía ser estilizada, simplificada, convertida en gag, que no hacía falta un contexto oscuro ni un villano complejo. Bastaba con repetir el patrón una y otra vez. Por eso ocupa el número 3 en esta lista, porque ya no estamos hablando de incomodidad,
ni de terror psicológico, ni de simbolismo. Estamos hablando de una caricatura que cruzó la línea sin mirar atrás, que convirtió el daño en formato, y que muchos vimos sin entender del todo por qué nos reíamos. Y a partir de aquí, el top deja de hablar solo de caricaturas. Empieza a hablar de patrones, de cosas que se repiten, incluso fuera de la pantalla. Número 3. Número 2. En el patrón oculto. Después de ver todas estas caricaturas por separado, es fácil pensar que cada una es un caso aislado. Una era grotesca, otra era de terror, otra era violenta. Pero cuando las colocas una junto a la otra, aparece algo mucho más inquietante. Un patrón, algo que se repite una y otra vez, con distintas caras, distintos colores, pero con la misma idea de fondo. En todas estas caricaturas hay algo en común. El mundo no es seguro, y los adultos no pueden protegerte. En Ren y Stimpy, el adulto es el abusador. En Coraje, el adulto ignora o se burla. En Flapjack, el adulto está roto. En Gravity Falls, el adulto no entiende. En Happy Tree Friends, el adulto ni siquiera existe. El mensaje nunca se dice en voz alta, pero se repite constantemente: estás solo. Si algo sale mal, arréglatelas. Si tienes miedo, aguántate. Si algo duele, ríete. Y cuando ese mensaje se repite durante años, deja de sentirse extraño, se vuelve normal en otro patrón. Claro, es la ausencia de consecuencias reales. La violencia no enseña nada. El dolor no transforma. La muerte no significa nada. Todo se reinicia. Todo vuelve a empezar, como si nada hubiera pasado. Y eso entrena a la mente a desconectarse, a mirar sin sentir. A aceptar que lo grave no es tan grave si se presenta suficientes veces. También está el patrón de la sonrisa. Personajes que sonríen mientras todo se derrumba, mientras gritan, mientras caen, mientras desaparecen. La sonrisa se vuelve una máscara, una señal falsa de seguridad. Algo que tranquiliza al espectador mientras ocurre algo que debería incomodarlo. Y eso es peligrosamente efectivo, porque enseña a desconfiar de tus propias emociones. Si todos se ríen, ¿por qué te sientes mal? Pero quizá el patrón más inquietante es esta en la observación. En Gravity Falls, hay entidades que miran. En Happy Tree Friends, el espectador aprende a esperar el accidente. En Coraje, el peligro siempre está observando desde lejos. Las caricaturas no solo muestran violencia o miedo, entrenan al espectador a mirar sin intervenir, a ser testigo pasivo, a esperar el momento en que algo salga mal. Y con el tiempo, eso se vuelve automático. No es que estas caricaturas quisieran dañar a nadie. Muchas fueron creadas por artistas experimentando, empujando límites, burlándose de la idea de lo infantil. El problema es el contexto. Se consumieron en edades donde el cerebro todavía estaba formando empatía, juicio y límites emocionales. Y nadie explicó nada. Nadie acompañó el contenido. Por eso este segmento no es sobre una caricatura específica, es sobre el ecosistema completo. Sobre cómo, poco a poco, se construyó una normalidad donde el miedo, el dolor y la crueldad podían existir sin ser cuestionados, siempre y cuando estuvieran dibujados. Y aquí es donde el top cambia de tono, porque después de identificar el patrón, surge una pregunta incómoda. ¿Qué pasa cuando ese patrón deja de ser accidental? ¿Qué pasa cuando algo lo entiende y decide usarlo? Porque una cosa es una caricatura rara, otra es una caricatura violenta, y otra muy distinta, es algo que aprende mirando. Por eso el número 2 no es un título, ni una serie, ni un canal. Es el momento en el que nos damos cuenta de que no eran casos aislados, era una preparación, y eso nos lleva inevitablemente al número 1. Número 2. Número 1. La caricatura que no tenía nombre. La caricatura número 1 no tenía intro reconocible, no tenía un nombre que todos recordaran, no tenía un villano principal, y tampoco tenía una historia que avanzar. Y aún así, estuvo en todas partes. No era una serie específica, era un formato, un tipo de caricatura que apareció durante años en distintos canales, con distintas caras, pero con la misma estructura. Personajes animales o figuras simples en colores brillantes, sonrisas exageradas, a mundos donde todo parecía seguro, hasta que algo salía mal. Y cuando salía mal, no importaba, porque al siguiente episodio, todo volvía a empezar. Aquí no había miedo explícito, no había terror, no había advertencias, tan solo repetición. La misma idea una y otra vez. El dolor no importa, el accidente es gracioso, nadie aprende nada, nadie recuerda nada,
todo se borra, todo se reinicia y eso, lentamente, se vuelve normal. No porque el espectador lo elija, sino porque el formato lo entrena. Esta caricatura no traumatizaba con escenas extremas, lo hacía con rutina, con la constancia del absurdo, con la repetición de situaciones donde algo horrible ocurría, y era tratado como un chiste más. No había tiempo para pensar, no había espacio para sentir, solo mirar y pasar al siguiente episodio. Y ahí está lo peligroso, porque cuando algo se repite lo suficiente, deja de parecer extraño, el cerebro deja de reaccionar, la empatía se reduce, el asombro desaparece, y lo que antes habría generado incomodidad, ahora solo genera expectativa. Esperas que algo salga mal, esperas el golpe, esperas el error. Y cuando ocurre, no te sorprende, te satisface. Esta caricatura sin nombre enseñó una lección silenciosa en que el mundo puede ser injusto, violento o cruel y no pasa nada, que nadie viene a ayudarte, que nadie cambia, que todo sigue igual. Y eso no se decía con palabras, se decía con estructura. A diferencia de las otras caricaturas del top, esta no destacaba por ser rara, ni oscura, ni polémica. Destacaba por ser común, por estar ahí todos los días, por acompañar la infancia, sin levantar sospechas. Era fondo en ruido, algo que se veía mientras se comía, mientras se jugaba, mientras se crecía. Y lo más inquietante es esto: no necesitaba una intención maligna. No había un creador diciendo voy a dañar. No había un mensaje oculto planeado. Solo había un formato que funcionaba y se repitió. Pero cuando algo funciona lo suficiente, aprende, se refina, se perfecciona. Y entonces aparece la idea final. ¿Qué pasaría si algo entendiera ese patrón? Si entendiera que la violencia funciona mejor cuando es repetida, que la sonrisa tranquiliza, que el color distrae, que la falta de consecuencias anestesia. ¿Qué pasaría si algo aprendiera observando generaciones enteras, mirando sin cuestionar? Ahí es donde esta caricatura sin nombre deja de ser nostalgia y se convierte en advertencia, porque no estamos hablando solo de dibujos animados, estamos hablando de cómo aprendimos a mirar, de cómo aprendimos a reírnos, de cómo aprendimos a no reaccionar. Y si algo aprendió eso también, entonces no necesita salir de la pantalla gritando, solo necesita que lo mires. Por eso esta es la número 1. No porque sea la más extrema, sino porque fue la más invisible. Y porque cuando algo es invisible el tiempo suficiente, termina pareciendo normal. Número 1. Y hasta aquí llega este top. Caricaturas que se suponía que eran para niños, pero que nos dejaron más traumas que risas. Si alguna de estas te marcó, o recuerdas otra que debería estar aquí, déjala en los comentarios, porque este archivo no está cerrado. Suscríbete, deja tu like y prepárate, porque el próximo video va a ir todavía más oscuro. Nos vemos en el siguiente. Buenas noches.